La hechicera de San Martín Texmelucan. En una población cercana a San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla, vivía una mujer a la que se le conocía con el nombre de Eduarda. Toda la gente le temía porque tenía la seguridad de que era una hechicera muy poderosa, pues mediante brebajes, muñecos con la efigie de las personas y evocaciones al diablo, podía eliminar por encargo a los enemigos de quien se lo solicitara. Eduarda salía muy poco de su casa, pero cuando lo hacía, recorría las calles de la población. De manera imprevista, se aparecía en cualquier parte, sobre todo en los lugares que sabía que existían niños. La hechicera se acercaba a los infantes y les acariciaba bruscamente hasta hacerlos llorar. Y si los padres se atrevían a reclamarle y le apartaban al infante de su vista, ella de inmediato montaba en cólera, amenazándolos con que se iban a arrepentir. Y así sucedía. Al cabo de corto tiempo, al niño le empezaba a doler la cabeza, hasta volverse insoportable, para más tarde morir irremediablemente. Pero lo más increíble y espeluznante era que el niño, objeto de sus malas artes, a los pocos minutos de fallecido, se momificaba, es decir, se le hundían los ojos y su piel se secaba hasta quedar convertido en un ser espantoso. Las personas que ya la conocían y en la imposibilidad de esconder a sus hijos por la sorpresa, se dirigían a ella de la siguiente manera: Eduardita, aquí está mi niño. Por favor, acarícielo usted. La hechicera jugueteaba con el niño, besándolo, llenándolo de saliva por todo su cuerpo, y lo mordisqueaba hasta hacerlo llorar. Hasta ese momento, lo devolvía a sus padres con las siguientes palabras: Tengan a su chamaco llorón, antes de que me arrepienta. Así vivió por muchos años en esta población, a donde fueron incontables personas las que murieron a manos de este ser infernal, a quien ningún conjuro, oficio religioso o persona pudiera afectarla. Tanto así que en una ocasión fue traído de la ciudad de San Martín un sacerdote que se le consideraba virtuoso por sus buenas acciones. Él llegó provisto de todo lo necesario para exterminar a la poderosa bruja. La hechicera, al ver al clérigo, estalló en carcajadas, burlándose de los oficios del pastor de la iglesia, el que a pesar de sus grandes esfuerzos, tan pronto arrojaba agua bendita al lugar donde estaba el ente, este aparecía por su espalda o a un lado. Por lo anterior, el religioso optó por retirarse, muriendo al poco tiempo de manera inexplicable. Fue hasta cierta ocasión que se le ocurrió a un vecino de esta población que la única manera de exterminar al maligno ser era traer a la milagrosa imagen de San Martín, quien seguramente sabría cómo acabar con el mal. Así se hizo. Sin más argumento, la población en general aceptó la propuesta, por lo que acudieron con las autoridades eclesiásticas y así se logró que San Martincito, como así le llamaban los feligreses, se ubicara por algunos días en esta comunidad. Los vecinos improvisaron un altar frente a la casa de la bruja, en donde ubicaron a San Martín, y todos reunidos esperaron a que ésta saliera. Y cuando lo hizo, levantaron la imagen del santo patrono de Texmelucan y a coro empezaron a rezar. La bruja, sorprendida, se quedó inmóvil, sin poder articular palabra. Recibió de frente el impacto de la sagrada divinidad, lo que ocasionó que este diabólico ser, casi de manera instantánea, explotara en miles de pequeños pedazos, los que con sumo cuidado fueron recogidos por los vecinos y enterrados lejos de la población, en un lugar no santo. Cuentan los vecinos que el espectro de la bruja apareció por mucho tiempo en las calles de la población, profiriendo amenazas en contra de ellos, hasta que su tumba fue rodeada de imágenes religiosas y bendecida en repetidas ocasiones. El dragón del convento de Zacatlán. Puebla tiene fascinantes leyendas a lo largo del estado, todas interesantes, y en cada recorrido conoces una nueva. Esta leyenda se cuenta en Zacatlán. Se cuenta que cuando estaban construyendo el convento, un indígena informó a los frailes sobre la existencia de un gran animal que antes de la llegada de los españoles había puesto en continuo jaque a los nativos de los contornos. Habían intentado cazarlo varias veces, pero nunca lo pudieron lograr. Tanto así que les infundió un gran respeto, a tal grado de ser considerado como un animal sagrado.
Los frailes, aunque un poco escépticos, se dispusieron a atrapar a la bestia, conllevados por el entusiasmo de los nativos zacatecos, a lo que se dispusieron prontamente. Y dicho y hecho, logrando atrapar con vida al enorme animal, los frailes se quedaron pasmados, maravillados ante la increíble y fantástica que les resultaba aquella extraña criatura, creyendo entonces que era obra del diablo. Cuenta la conseja popular que se dispuso en algún lugar de la iglesia del convento un sitio acondicionado especialmente, y que en un principio fuera una atracción para propios extraños, que venían atraídos por la noticia de su captura. Los años fueron pasando, y alrededor de la gran bestia se fueron tejiendo una de las más singulares leyendas que subsiste hasta nuestros días. Cuando se atrapó al enorme saurio y llevado a los supuestos sótanos de la iglesia del convento, se hicieron cargo de los frailes, que en un principio se habían rehusado cuidarlo. En un principio permitían ver al dragón y ya era conocido de todos, pero al ir pasando el tiempo ya no permitieron ver más a la bestia, pues argumentaban que era producto de las maquinaciones del demonio para desviar a los nativos de su naciente creencia religiosa, y añadían que el que lo llegara a ver condenaría su alma al fuego eterno de los abismos infernales. Nos cuenta la leyenda que había determinados momentos en que los encargados de la custodia de desaparecían bajo las galerías o sótano que supuestamente existen bajo el piso de la iglesia del convento, y no se sabía nada de ellos hasta pasados algunos días en que volvían a aparecer, dedicándose por completo a sus actividades cotidianas. Estas extrañas desapariciones de los frailes se hicieron sospechosas a los ojos del pueblo, y algunos los asociaban con extraños ritos dedicados al demonio, otros que para purgar quién sabe qué negros pecados, mas otros les daban poca o ninguna importancia al misterio de los frailes. Un día, cuando bajaron a las galerías, como era su costumbre, sucedió que hubo un temblor que solo afectó paradójicamente a la iglesia. Los frailes aparecieron más pronto que de costumbre y con los semblantes descompuestos. Al preguntarles el porqué de su espanto, la contestación que recibieron de aquellos no fue menos que terrible, pues parece, y así se cuenta hasta nuestros días por la conseja popular, que en la época de la construcción del edificio, cuando se atrapó al dragón, se le tuvo que buscar un espacio, y que fue precisamente bajo los cimientos del mismo, siendo entonces imposible sacarlo posteriormente, por lo que se optó, para que no muriera, alimentarlo lo mejor que se pudiera, porque si el animal fallecía, el hedor sería tan insoportable que el lugar sería considerado como maldito. Ahora, en su prisión, el terrible dragón se había enfurecido por la fatal hambre que tenía. Ellos sabían que el motivo por el cual desaparecían bajo el piso de la iglesia era para alimentarlo, y así, calmado a su hambre, con su furor, no hiciera derrumbar el edificio. Pero aquel día en el que habían bajado, el animal estaba furioso y trató de atacar a los guardianes, pero estos escaparon milagrosamente de sus garras, pensando que con su terrible fuerza haría caer totalmente el edificio, sepultando a todos los que ahí se encontrasen y sin siquiera poder rezar por la salvación de sus almas, condenados, tal vez, al crepitante fuego de los infiernos. Se cuenta que desde aquel día se redoblaron los diezmos a la población zacateca, que consistía principalmente en aves de corral y toda una serie de animales domésticos y silvestres. Y todo esto iba a parar a la boca del dragón. Fue así como se volvió a someter al enorme animal antediluviano, que por alguna casualidad habría prolongado su existencia hasta la era cristiana. Al contener al monstruo en su hambre insaciable, jamás intentaría escapar de la prisión en la que se encontraba. Y se cuenta, con temor supersticioso entre la gente del pueblo, que el día en que se dejase de alimentar al monstruo, la iglesia desaparecería, y de entre sus ruinas emergería, terrible y amenazador, el dragón del convento. Y por supuesto, hubo personas que no creyeron en el supuesto dragón y su terrible existencia, ya que suponían que era una astuta y bien urdida mentira planeada por los frailes para tener atemorizados a los indígenas de la región, y que aún se mantenían fieles a sus antiguas creencias para obtener de ellos su conversión al cristianismo y los alimentos necesarios para su propia subsistencia, ya que algunos aún eran hostiles a los hispanos, manteniendo en conjunto jaque a estos, y su único refugio era el convento. Pero con esta burda mentira tenían de ellos lo que querían. Los franciscanos se mantuvieron en pie por mucho tiempo con lo que los indígenas les entregaban ingenuamente,
Fue así como tuvo vida el dragón, o viborón, como algunas personas le llamaron al supuesto extraño y terrible animal antediluviano. Hasta hace poco, y algunos lo recuerdan aún, siendo cura de este lugar, el señor Aurelio Toriz Mendoza, existía, atrás del altar mayor de la iglesia del convento, un pasaje secreto que, según se dice, se comunicaba con la iglesia parroquial. Se cuenta también que este pasaje desembocaba en un gran espacio libre bajo de la iglesia, que era donde estaba el dragón, siendo alimentado con todo lo que requisaban a los indígenas que poblaban este lugar de la Sierra Poblana. Este pasaje, que iniciaba detrás del altar mayor, fue bloqueado durante el tiempo que estuvo a su cargo en esta parroquia el presbítero Roberto Espinosa. Pero la leyenda del dragón, cierta o no, acecha aún en la mente popular, pues el día en que se deje de alimentar, las paredes de este hermoso edificio colonial, orgullo de la historia zacateca, dejará de existir. La Dama de Rojo. La leyenda de la Dama de Rojo es la leyenda de una mujer que deambula por los pasillos de un hotel de Tehuacán. Esta historia aún está viva en los recuerdos de varias personas que escucharon o vieron la silueta fantasmal recorrer los pasillos del Hotel Peñafiel. Han transcurrido más de 60 años. Lo cierto es que hasta estos días, en Tehuacán, aún hay quienes hablan de la Dama de Rojo, una guapa mujer que camina en los pasillos y se asoma desde lo alto del lobby de lo que era el Gran Hotel García Crespo, después Peñafiel, y hoy convertido en una universidad particular. Juan Manuel Gámez Andrade, cronista de Tehuacán, quien ha investigado y dado seguimiento al diario vivir de esta ciudad, cuenta cómo surge esta historia, que aún está viva en los recuerdos de varias personas que escucharon esta narrativa, que tal parece la arrancaron de una página de ciencia ficción. Este fue un hecho que a través del tiempo lo han ido distorsionando y se ha vuelto una leyenda denominada la Dama de Rojo. Todo inició en la década de los 40, cuando el Hotel García Crespo, el más grande de Tehuacán y del estado de Puebla, en ese entonces estaba en su esplendor. Hasta ahí llegó a hospedarse una dama de nombre Marina Lascurain. Esta señora, proveniente de una familia con solvencia económica que radicaba en la Ciudad de México, era poseedora de una gran belleza que resaltó en el momento mismo en que llegó a hospedarse al hotel. Ante la belleza de la mujer, uno de los trabajadores que laboraban en este se enamoró perdidamente. No encontraba la forma de cómo acercarse a ella y decirle los sentimientos amorosos que tenía. Fue así como durante un tiempo la estuvo cortejando, y la dama sabía bien de este plan y lo tomó de juego y le hizo caso al empleado del hotel, quien la pretendía, como dicen, con buenas intenciones. La mujer le dijo que ella solo quería tener una aventura, condición que fue aceptada por el enamorado. Fue así como comenzaron a tener una relación de amantes, y a su vez la chica también coqueteaba con otros, aprovechando la belleza que tenía. A los pocos días se hospedó en el hotel un turista extranjero, con quien la mujer comenzó a relacionarse. Una noche, ella bajó a cenar al restaurante e iba ataviada con un vestido rojo muy elegante, mientras que el empleado, que estaba al pendiente de su comportamiento y de su convivencia, la vio bajar las escaleras del lobby. Fue entonces cuando llegó el extranjero y se fue a cenar con él, y de ahí se fueron a su habitación. Todo esto fue observado por su enamorado, quien se dio cuenta de que estaba con él en su habitación. El empleado, observando todo esto, esperó que el hombre abandonara la habitación, y una vez que lo hizo, entró, discutió con la mujer y la ahorcó. Después de eso, huyó y se suicidó. Este hecho quedó marcado en el Hotel García Crespo. Al poco tiempo, la gente que trabajaba en ese lugar, como veladores o policías, aseguraban que cerca de la medianoche se veía una silueta fantasmal de una mujer, la cual estaba ataviada con un vestido de rojo muy brillante y exuberante. Por lo anterior, les daba miedo y corrían a protegerse en el inmueble. De esta forma es como surgió la leyenda de la dama del vestido rojo, porque la figura fantasmal, vestida de rojo, que era doña Marina,
Seguía recorriendo las escaleras y otros espacios más de este hotel, porque su alma no descansaba en paz. Se cuenta que aún, en la actualidad, en esta universidad particular, se siguen contando las apariciones de la Dama de Rojo. No cabe duda de que la República Mexicana es cuna de muchas leyendas. Cada estado tiene las propias, y todas ellas muy interesantes y hasta terroríficas, como las que acabamos de contar. Esta ocasión le tocó el turno al estado de Puebla. No dejen de escucharnos, ya que las próximas pueden ser las de su estado. Esperamos que les hayan gustado y que nos den sus opiniones y su retroalimentación. Los invitamos a que nos envíen sus correos electrónicos a masterror@masterror.mx, que nos escriban en la caja de comentarios o pueden compartir sus historias y sugerencias en nuestro Facebook, facebook.com/masterrormx. Síganos en Instagram, @masterrormx. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, le den like a la narración y compartan, para que podamos generar más contenido. Nos escuchamos en la siguiente. Y recuerden, no tengan miedo de eso que no pueden ver, pero está ahí, detrás de ustedes.